Miriam Abramovay de Flaxo Brasil coordinó un libro que se llama, en español, Conversando sobre la violencia y la convivencia en las escuelas. Era una investigación original de cientos de páginas, 600 páginas, y quedó en 80. Y entre las 80 está en forma de pregunta, porque es para el Ministerio de Educación, y yo voy a empezar con las preguntas del propio libro, de este libro que ven acá, de este libro. Es las relaciones sociales en la escuela, cómo son las relaciones entre estudiantes y adultos según los adultos, cómo son según los estudiantes, cómo son las relaciones entre los estudiantes según ellos mismos, las relaciones entre familia y escuela, la interacción entre familia y escuela en la vida cotidiana, por qué los familiares no van a la escuela, por qué no van a la escuela. Bueno, ellos no van a la escuela en general, sí, porque por lo menos en Brasil, en la escuela pública, porque la escuela es un espacio muy cerrado para la familia, o sea, hay una contradicción muy grande entre familia y escuela. Cuando alguien llama, una mamá, un papá, algún familiar de un chico, de una chica, de un muchacho, de un adolescente, de un joven, no es nunca para discutir algo positivo, es siempre para quejarse sobre algo que este joven o este adolescente ha hecho, ¿no?, en la escuela. Entonces yo creo que los papás también se cierran porque la escuela no les da oportunidad para decir lo que quieren, y muchas veces ellos ni siquiera saben decir lo que quieren, pero habría que desarrollar esta convivencia, digamos, este diálogo entre familia y escuela, porque yo creo que este es uno de los problemas, por lo menos en Brasil, y yo creo que en muchos de los países de América Latina, de las escuelas, ¿no?, este encerramiento en sí mismo de la escuela. Aparecen cuando las mujeres sufren violencia doméstica, en general tienen dónde quejarse, lo cual no quiere decir que el tema esté resuelto, porque no está resuelto en ningún lugar del mundo y en América Latina menos tal vez que en otros. Cuando los chicos sufren violencia, si no están en la escuela no tienen dónde quejarse y además a veces ni siquiera pueden hablar. Violencia intrafamiliar, digo. ¿En la escuela aparece esto? ¿Apareció en la investigación? ¿La escuela es para los chicos un lugar que consideran seguro, que consideran propio, donde pueden hablar de estos temas? No, ellos no pueden hablar de estos temas y ellos no pueden hablar ningún tema que tenga que ver con ellos. La escuela es una escuela del siglo XIX para chicos del siglo XXI. Entonces, ellos no pueden hablar ni de la violencia, o no consiguen, tal vez cuando son muy chiquitos, ¿no?, en la primaria, puede ser que algunas veces un profesor se dé cuenta de que algo pasó a algún chico, etc. Pero adolescentes y jóvenes no tienen donde quejarse, pero no solo de la violencia de la familia, pero de la violencia que pasa en la escuela también, ¿no?, que es muy grande y ella se pasa a través de distintos actores sociales que están en la escuela. Y la escuela hace un poco la política de un silencio total, ¿no? Es una negación muy grande que hay fenómenos como este. Entonces, estos chicos no solo no pueden quejarse, como cuando pasa algo violento en las escuelas, como peleas entre los chicos, etc., se llama a la policía, ¿no?, que es una costumbre muy grande acá en Brasil. O sea, que la escuela lo que demuestra es que ella no tiene condiciones de resolver ningún tipo de pelea, de conflicto, de lo que sea. Ahora, cuando llaman a la policía, ¿qué hace la policía entrando en una escuela? Porque si el nivel de violencia, si no es un delito, muchas cosas no son delitos. Si no es un delito, ¿qué hace la policía? ¿La policía hace de mediadora o reprime? Depende. Es muy
distintas las policías, los lugares. En general, lo que escucha es que la policía no quiere hacer este tipo de acto porque no es con ellos, ¿no? Y la escuela tampoco quiere hacerse cargo. La escuela, pero como la escuela no quiere hacerse cargo, entonces la escuela hace denuncias para la policía, muchas veces la policía viene, pero muchas veces son realmente, actúan con una violencia simbólica muy grande porque miran los chicos. Por ejemplo, yo ahora estoy en otra investigación, me quedé muy impresionada de un estado de Brasil que fue a una escuela a hacer una investigación sobre la enseñanza secundaria. No era sobre el tema de violencia, era sobre la enseñanza secundaria, su importancia, etc. Y entré en una escuela y veo que el director de la escuela, cada muchacho que llega por la noche, porque hay una enseñanza nocturna para los jóvenes de 18 a 29 años, los hace entrar en el baño, ¿no? Y los revisa. Todos los días a todos, y nadie hace nada. Y el director es un policía. Entonces el director trae para la escuela digamos, sí, lo que hace en la prisión, ¿no? Su rutina, ¿no? De otra institución, que es una institución más cerrada, mucho más cerrada, etc. Entonces se ve cosas así en este Brasil, y yo creo que en muchos países de América Latina también. ¿Esto se profundiza, se agudiza o mejora? Porque en algunos temas hay una contradicción en América Latina, o por lo menos en Sudamérica. Procesos de mayor inclusión social, de mayor justicia social y de mayor participación del Estado, y al mismo tiempo en algunos campos se observa descomposición o decadencia. Inclusive en campos donde hay mayor participación del Estado en financiamiento, caso educación, por ejemplo. No solo en Brasil, digo, en Sudamérica también. ¿Se da esa contradicción en Brasil? ¿Se da esa contradicción en general? Y si se da, ¿por qué es? ¿Por qué hay avance en un campo y, no sé si retroceso, pero no la misma profundidad de avance en otros campos específicos y concretos cotidianos? Lo que pasa, Martín, es que la escuela, por lo menos hace 50, 60 años en Brasil, no es como Argentina, ¿no? Que siempre fue una buena escuela, etc. Era una escuela para algunos, para una población, o sea, la escuela era completamente cerrada para la población en general. Mismo la escuela pública era una escuela muy buena, pero era para la gente que tenía guita, que tenía plata. Lo que pasó es que de 50 años para acá hay una completa democratización de la educación. Todos entran, no quiere decir que se queden, pero 98% de la población, de los niños brasileños, entran para la escuela. La escuela no se ha preparado para eso, ¿no? Y los profesores no han aprendido a tener este nuevo comportamiento con las clases populares. Entonces, yo creo que hay muchos conflictos, por eso yo hablo de las relaciones sociales, ahí que las relaciones sociales son muy malas en la escuela, ¿no? Y, perdón, los profesores en Brasil, como promedio, por lo menos de escuela secundaria, ¿a qué sector social pertenecen? Vos me decías recién, no se acostumbran a tratar con las clases populares. ¿Qué extracción social tienen los profesores hoy? Ellos son de clase media baja también, digamos, no son personas de plata, de guita, no son de la clase A y B, digamos, empiezan con la clase C, ¿no? Pero ellos han tenido una ascensión social muy grande. Entonces, yo creo que es ideológicamente, no es que ellos tengan, o sea, no es obligatoriamente que son de otra, hoy sí son de otra clase social que este niño, ¿no? Hoy sí, hoy mejoraron su vida, etc. Pero en las investigaciones, cuando preguntamos a los profesores que el nivel de escolaridad de sus papás, en general es un nivel muy, muy bajo de los profesores brasileños. Entonces, ellos han tenido una ascensión social de todas maneras. Y yo creo que ideológicamente ellos no se ven como... no ven su espejo en estos chicos de clases populares y no lo aceptan.
¿no? Pero no, yo creo que no es solo en Brasil, yo creo que eso pasa en toda América Latina, ¿no? El mismo fenómeno. Entonces, la escuela no sabe hablar con estos niños, adolescentes y jóvenes, no conocen su lenguaje, niegan toda la cultura popular y la cultura adolescente y juvenil. Por eso yo creo que esta es una de las cuestiones que las relaciones sociales son tan malas y hay tantas peleas y tanta falta de comunicación entre profesores y alumnos. ¿Las peleas son en clase sobre todo? ¿Las peleas son específicas de la clase? ¿Reproducen peleas sociales? ¿Tienen algo de particular o son una pelea más de tantas en la sociedad? No, yo creo que principalmente si son adolescentes, ellos son muy violentos con los profesores y vos te das cuenta en las investigaciones, porque yo hago investigaciones en este tema hace más de 10 años, ¿no? Tengo varias publicaciones, etc. Y vos te das cuenta que los profesores y los alumnos, hay una violencia, digamos, hay una violencia verbal muy grande de los profesores, y ahí es una violencia clara que es de clase, y es de género también, ¿no? Porque son muy homofóbicos, es de raza también, son muy racistas algunas veces. Entonces ofenden a los chicos y los llaman de todo, de malas palabras, así, pero desde marginales, hasta negros sucios, hasta cosas así. Y en este sentido, esto digamos, no es en todos los profesores y en todas las escuelas, pero se encuentra, y en este librito los chicos se quejan mucho de eso, ¿no? De cómo los profesores. Pero hay peleas de hecho, ¿no? Y las razones, ellas son muy, en general, de los chicos hacia los profesores, digamos, no de los profesores hacia los alumnos. Son muy, digamos, que uno cree que uno no puede creerlo, porque es por una nota baja, porque lo sacó de la sala, porque mandó una nota a sus papás sobre algo, y con amenazas muy fuertes, incluso amenazas de muerte, ¿no? Los profesores sufren mucho también. No quiero decir que en la escuela los profesores son los malos y los chicos son los buenos. No, yo creo que todos sufren. Miriam, estamos en el Foro de Derechos Humanos de Brasilia. Tal vez escuchen los que nos están viendo un sonido ambiente que tiene que ver con algún tambor, con algún canto. Uno de los temas de este foro, uno de los temas que aparecen, hayan sido decididos o no, pero los que aparece es reivindicación de pueblos originarios por un lado, y por otro lado una cosa muy fuerte antirracista, que debe tener que ver, supongo, con la coincidencia con la muerte de Mandela, pero me parece que esto ya venía de antes. Pero hay una cosa muy fuerte. ¿Eso está haciendo progresar la escuela? ¿Está llegando a la escuela de manera de progreso? ¿O lo que vos estás detectando a partir de este libro, conversando sobre violencia y convivencia en las escuelas, es más racismo? Digo, ¿hay menos racismo o más racismo? O lo que hay es un registro del racismo y los chicos que antes no se quejaban, ahora le identifican el fenómeno y se quejan. Se queja más o menos. Más o menos, porque vos sabés que en Brasil se decía mucho, ¿no? Que había un racismo cordial, Sí. ¿no? Gilberto Freire y todo eso, ¿no? Que no existía racismo en Brasil. O sea, este es un tema que es muy discutido en la sociedad hoy, incluso la muerte de los jóvenes. Los jóvenes negros son los que más mueren en nuestra sociedad, ¿no? Si vos sos negro, vos tenés la posibilidad de sos negro y sos pobre, de clases populares, tenés mucho menos posibilidad de sobrevivir si sos un chico blanco y, bueno, y con plata. Entonces, hay algo en Brasil que es una broma. Entonces, por ejemplo, nosotros les preguntábamos, en otra investigación, hicimos una investigación sobre racismo en las escuelas hace unos 4 o 5 años atrás, y les preguntábamos cómo los llamaban, ¿no? A los chicos y las chicas negras. Entonces había
es muy difícil traducir, pero había nombres, y principalmente para las chicas sobre el pelo. Pelo de bombril, ¿cómo se llama esto que lava las ollas? Duro. Virulana. Pelo de virulana, sí. Por ejemplo, mono, picolé, helado de asfalto, como se dice esto, del piso, de asfalto. Helado de alquitrán sería. De alquitrán, helado de alquitrán, ¿no? Y cosas así, que ellos decían, bueno, pero esto es una broma. Pero era una broma que después cuando te profundizabas en los grupos focales, en la entrevista, que los ofendía mucho, ¿no? Es la llamada violencia simbólica de Bourdieu, que es aquella que el otro no puede contestar, no puede decir nada. Entonces los chicos decían, no, es verdad, es una broma, pero... Y cuando insistíamos, ¿no? Ellos decían, sí, es una broma, pero para mí es jodido, no, es duro, o sea, yo sufro mucho, etc. Pero yo creo que esta es una característica muy brasilera, ¿no? Como si todo estuviera bien, y es un país tremendamente racista. Sigue siendo, el racismo es por la cercanía con el esclavismo, por la desigualdad, ¿por cuál de las razones? Por todas. O sea, como por los esclavos, por la desigualdad, porque los negros son los más pobres, y porque hace pocos años los negros no estaban en la universidad. Ahora con todos los programas recién los negros entran a la universidad porque realmente son los más pobres de la sociedad. Entre los chicos, o sea, los chicos se quejan de los profesores. ¿Entre los chicos sucede lo mismo? ¿Hay la misma violencia física o simbólica entre los alumnos? ¿O es otro tipo de tema, otro tipo de violencia, otro tipo de fricciones? No, es el mismo y otros también, ¿no? Son violentos entre ellos, llevan armas en las escuelas porque hay peleas horribles, llevan cuchillos en las escuelas, amenazan, se dicen cosas horribles, además hay muchas peleas también, ¿no? Muchas peleas, pero son chicos, o sea, una cosa es si sos un profesor, sos adulto, y otra cosa es que pase algo con chicos de la misma edad. Yo creo que es muy distinto. Y la escuela tenía que conocer y contener, ¿no? Contener este tipo de... ¿Cómo contendría la escuela? ¿Qué podría hacer la escuela y cuánto tiempo lleva eso? Supongo porque los cambios escolares, los cambios educativos son cambios de largo plazo, aunque arranquen, pero por lo menos en el arranque el cambio de largo plazo. ¿Por qué lado tendría que ir el cambio hacia la contención? Yo creo que primero, hay que entender bien este fenómeno de la violencia en las escuelas, porque no hay como estadísticas oficiales globales. Hay, por ejemplo, estudios que hicimos nosotros hace 10 años, 8 años, 6 años por la UNESCO, pero que no son estudios Brasil, son algunos estudios de algunos estados. Yo creo también que hay que trabajar mucho con los profesores, en la formación de los profesores, porque y esto entra en la cuestión de los derechos humanos también, junto a la cuestión de los derechos humanos, trabajar no solo la cuestión del estatuto, no solo cuestiones más ligadas a la cuestión de la violencia en general, pero trabajar estas cuestiones de violencia en las escuelas también con los profesores y cosas concretas que ellos tienen que hacer en la escuela, ¿no? Dame por favor un ejemplo de cosa concreta, dale. Una de las bueno, primero ellos tienen que dejar de ser racistas, homofóbicos, ¿no? Clasistas, que son muchos. Es impresionante la cuestión de clase, como dicen cosas ligadas a la pobreza a los chicos también, ¿no? Primero yo creo que hay que trabajar muchísimo eso, o sea, hay que trabajar realmente en la cabeza de los profesores. Después los profesores, y hay que tener una política de convivencia escolar, hay que ser una política pública, no solo de mediación escolar, que yo creo que es una técnica, pero también experiencia que los profesores pueden hacer en sus clases. Por ejemplo, en este libro hay una experiencia linda de un profesor que decidió filmar, ¿no? Yo creo que era de portugués el profesor,
o de historia, yo creo que era de historia. Sus clases, lo que él estaba haciendo, pidió que todos los alumnos, son alumnos de clases populares, si ellos podían traer sus celulares, que es algo, es completamente prohibido el celular entrar en la escuela, que ellos podrían, pero este era el secreto de la sala, podían traer su celular y ellos iban a filmar sobre el tema que estaban trabajando. Y los chicos que no tenían celular para filmar, los profesores consiguió otros celulares y ellos hicieron un trabajo. Eran chicos enamorados de la historia, ¿no? Eran chicos que, y no solo de historia, el del saber, que es más importante, porque la escuela pasa a no ser más un lugar de saber y de conocimiento, es un lugar de pelea, es un lugar de tensión, es un lugar que ellos no quieren aprender, o sea, que los profesores tienen que tener, aprender a escucharlos, porque no se les escucha. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando entras en la escuela con tatuajes o con aros, todo eso, hay una represión muy grande sobre estas cuestiones. Al invés de saber aprovechar, como dice este profesor que es un genio, ¿no? y retrabajar estas cosas. Lo que vos estás contando significaría, no sé si esa es la estrategia de proponerse en general o el ejemplo da para pensar eso. Si el problema es la escuela y la violencia en la escuela, o los diferentes tipos de violencia en la escuela, se superan a través de que la escuela sea más interesante y escuche a los alumnos. No tanto trabajando sobre la violencia misma, sino en todo caso distrayendo de la violencia, ¿es así? Exactamente. Y la familia también, ¿no? Que tenga otra relación con la familia, que sea distinto, porque la familia tiene que saber también qué es lo que pasa para ayudar. O sea, escuela y familia tienen que trabajar juntos en esta, sin duda, infancia, adolescencia y juventud que hoy es tan difícil. Miriam, muchísimas gracias. Igualmente, Miriam Abramovay, que escribió este libro Conversando sobre la violencia y la convivencia en las escuelas, de Flaxo, Brasil.